Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Universidad de Navarra. Teología Pastoral. Introducción a la Acción Eclesial. Ramiro Pellitero. Pamplona 2007. Presentación de la asignatura. Como se explicará en su momento, esta asignatura tiene por objeto la reflexión teológica sobre la acción eclesial. El temario aparece distribuido en 3 partes. A. En la introducción, Unidad Didáctica 1, se afronta la identidad y el método de la teología pastoral, el marco bíblico, eclesial y teológico, el desarrollo histórico de esta ciencia y las cuestiones de método. B. La primera parte, Unidades Didácticas 2 y 3, presenta a la Iglesia, ella misma y toda ella, como fruto y medio de salvación. Al comenzar esta parte, Unidad 2, se expone cómo la misión evangelizadora de la Iglesia tiene su origen en la Trinidad. La acción de la Iglesia solo se explica plenamente si se entiende que Cristo sigue obrando en ella juntamente con el Espíritu Santo. Este es el fundamento siempre vivo y activo de la misión de la Iglesia, cuya finalidad es la gloria a Dios y la salvación de los hombres. De acuerdo con su propio ser, la Iglesia realiza esa misión como Iglesia universal y comunión de iglesias locales. Para llevar a cabo su misión, la Iglesia ofrece al mundo el mensaje de salvación. En un segundo momento, Unidad 3, se muestra que la acción de la Iglesia es la de un cuerpo vivo y orgánico. Todos los cristianos somos responsables de la Iglesia, somos portadores de la única misión y la realizamos por medio de diversas tareas, complementarias entre sí. El conjunto de esta parte primera deja ver que la Iglesia actúa según su ser. Ella es una comunión al servicio de una misión. El ser y obrar de la Iglesia se sustenta en la Trinidad y lo llevan a cabo los cristianos. C. La segunda parte, Unidades Didácticas 4, 5 y 6, se dedica a las actividades pastorales y apostólicas de la Iglesia. En la introducción se subraya la atención a la persona en la misión de la Iglesia. Esta parte está subdividida en 3 unidades didácticas o secciones. Cada una de ellas se dedica a una de las 3 grandes formas de acción de la Iglesia. En primer lugar, Unidad 4, se presenta el anuncio y la transmisión de la fe. Son acciones fundamentales en este ámbito, el testimonio y el diálogo apostólico, la predicación y la catequesis. En segundo término, Unidad 5, se analiza la celebración litúrgica como raíz y referencia de la vida cristiana y de la acción eclesial. Aquí tiene lugar la profundización sobre los sacramentos comprendidos como acciones de Cristo y de la Iglesia. Ante todo, los sacramentos de la iniciación cristiana, que en nuestro ambiente se celebran normalmente en el contexto de la pastoral juvenil. Los sacramentos de servicio a la comunión y a la misión se vinculan naturalmente con la pastoral familiar y la pastoral de las vocaciones. Los sacramentos de curación, se relacionan, en la vida de la Iglesia y por tanto en este manual, con la pastoral de la penitencia y de los enfermos y ancianos. Por último, Unidad 6, se dedica una sección a la existencia cristiana como servicio a la humanidad y al mundo. Esto se ve especialmente al plantear el origen de ese servicio, la caridad y su dimensión social, el encuentro del Evangelio con la cultura y el contexto del pluralismo religioso en el que la pastoral y el apostolado actuales necesariamente se sitúan. Orientaciones generales para el estudio. El enfoque de la materia. Es conveniente que el alumno se familiarice desde el principio con el enfoque de la materia. La lectura atenta del índice, junto con la presentación de la asignatura, proporcionan algunas ideas fundamentales sobre las que habremos de insistir con frecuencia. Quizá lo primero que llame la atención es la diferencia entre el título de este manual Teología Pastoral y su subtítulo Introducción a una teología de la acción eclesial. La palabra pastoral se refiere obviamente a los pastores de la Iglesia. En los últimos siglos, bajo el nombre de teología pastoral, se ha venido estudiando la misión de la jerarquía eclesiástica. En cambio, la expresión acción eclesial indica una mayor amplitud de enfoque. El Concilio Vaticano II explicó que todos los cristianos somos Iglesia y todos tenemos parte en la misión de la Iglesia. Parece lógico, en consecuencia, que allí donde existía una asignatura que estudiaba la misión de los pastores como responsables, al menos en la práctica, de la Iglesia, se ofrezca una materia que estudie no ya la Iglesia que se estudia en la eclesiología, sino la acción de la Iglesia actuando, o, por usar un término arraigado desde los tiempos de los padres, la edificación de la Iglesia. El título de este manual recoge, pues, el nombre que la asignatura originaria tenía, pero el subtítulo sitúa la responsabilidad de los pastores en el marco de la acción eclesial en su conjunto.
Como se explicará luego más despacio, siguen existiendo manuales que estudian la teología pastoral en cuanto teología del quehacer de los pastores en el marco de la misión y del quehacer de todos los cristianos, en el contexto de lo que hoy suele llamarse una eclesiología y una espiritualidad de comunión. El enfoque particular de este manual no es este, sino, repetimos, una reflexión teológica sobre la acción de la Iglesia entera, dentro de la cual los pastores y los demás fieles cristianos ejercen sus funciones propias según su condición en la Iglesia y en el mundo. Conviene recordar que solo son pastores aquellos fieles cristianos que han recibido el sacramento del orden, su misión propia es la misión pastoral, que no excluye la colaboración de los fieles laicos, o de los religiosos, en esa tarea. Pero la pastoral propiamente es la acción de los pastores, que se encuadra en la acción de la Iglesia. Dicho brevemente, acción pastoral no es lo mismo que acción eclesial, sino que la primera es una parte, ciertamente muy importante, de la segunda. En el caso concreto de los fieles laicos, por ejemplo, su misión en las realidades temporales podrá llamarse apostolado, evangelización, etc., pero no propiamente pastoral. En ocasiones lo que se dice para la acción pastoral podrá aplicarse más ampliamente al apostolado de los cristianos, pero no siempre sucederá así. En cualquier caso, la distinción entre pastoral y acción eclesial, o apostolado cristiano, le será al alumno muy útil tanto para su estudio como para sus lecturas complementarias. La experiencia docente aconseja que, al exponer esta materia, se retomen los contenidos eclesiológicos, para explicar cómo la Iglesia actúa siguiendo precisamente las características teológicas de su ser mismo. Este procedimiento es común en los manuales y tratados de teología pastoral después del Vaticano II. La teología pastoral puede considerarse como una prolongación de la eclesiología, o como una eclesiología práctica o existencial. El objeto propio de la teología pastoral es la Iglesia en cuanto que actúa en el aquí y ahora de la historia. Por eso la teología pastoral no es propiamente eclesiología, pero debe tenerla en cuenta como punto de partida. Los objetivos del estudio. Como consecuencia de las aclaraciones anteriores, los objetivos que se pretenden alcanzar en esta asignatura pueden describirse como sigue. 1. Facilitar los fundamentos teológicos y particularmente los eclesiológicos para la práctica pastoral o apostólica, y, al mismo tiempo invitar a pensar teológicamente esa práctica, extrayendo conclusiones, criterios y orientaciones con el fin de mejorarla. 2. Proporcionar una guía o mapa de la acción de la Iglesia bajo sus formas principales. Los temas presentan los fundamentos teológicos de cada cuestión y sitúan en el punto de vista de la acción de la Iglesia, proporcionan elementos de discernimiento y orientaciones para la acción. 3. Mostrar cómo la jerarquía de verdades de la fe se refleja en el orden que ha de presidir la vida cristiana y la misión de la Iglesia. Ayudar, en esa línea, a distinguir lo perenne de lo transitorio, lo sustancial de lo accidental, si cabe hablar así. Aunque la materia en sí apunta a todo lo que se hace en la Iglesia, estas páginas no son sino una invitación a reflexionar y profundizar en dicha acción. 4. Animar al lector para que amplíe sus conocimientos acudiendo a otros textos disponibles sobre la materia. Convendrá acudir tanto a los manuales o tratados de la teología como a monografías, algunas de ellas se indican en la bibliografía, que se ha procurado restringir a textos en castellano, sobre los distintos temas. 5. Promover en el alumno las convicciones, actitudes y disposiciones adecuadas para la acción que le corresponde en la Iglesia. En eso consiste, fundamentalmente, la formación pastoral o teológico-práctica. Estructura de este manual. El estudiante encontrará una introducción al principio de cada parte. También al principio de cada unidad didáctica, con los objetivos y la bibliografía complementaria. Cada tema comienza con algunas orientaciones didácticas y explica en qué apartado se desarrolla. De vez en cuando aparecen recuadros u otras llamadas de atención. Son también frecuentes las invitaciones a repensar un apartado desde un punto de vista más concreto, según la experiencia del alumno, o realizar algún ejercicio, en esos casos puede hacer llegar sus comentarios y experiencias al profesor. Al final de cada tema se encuentra un cuestionario de autoevaluación que puede ayudar en el estudio y dar una idea de lo que se pedirá en el examen. No olvide que quizás se le pida desarrollar un tema entero, para lo cual será útil memorizar el esquema y los puntos fundamentales. Al final del manual se sitúan las respuestas a las preguntas de autoevaluación. Una advertencia final. Puesto que se trata de una introducción a la teología pastoral, el texto no se detiene en los debates de especialistas, aunque los evoque cuando parece conveniente para esclarecer una determinada cuestión.
Lo que busca, insistimos, es que el alumno se haga una idea suficiente de la conciencia que la Iglesia tiene de su misión, y, por tanto, de su acción, en sus diversas formas, para situarse y participar en ella. Por eso, los temas se exponen con relación, sobre todo, a las orientaciones del Concilio Vaticano II, y procuran facilitar el estudio de los principales documentos que han prolongando esas orientaciones hasta el tercer milenio. Unidad Didáctica 1, Introducción. Orientaciones generales. En el título de esta asignatura ya lo hemos hecho notar, figura la palabra pastoral. Ese término se usa sobre todo desde la regla pastoral de San Gregorio Magno, SB, para designar la tarea de los pastores en la Iglesia y. En el S.X aparece la expresión cura de almas, con un matiz más jurídico, que remite a los deberes del obispo. Esa expresión se extiende, a partir del S.12, al servicio que todos los clérigos deben prestar a los fieles. En el Cuarto Concilio de Letrán la cura de almas será un criterio central para la aplicación de las decisiones conciliares. Desde el Concilio de Trento la cura de almas se identifica prácticamente con la acción pastoral hasta nuestros días. Correlativamente, la teología pastoral se entenderá como la reflexión teológica sobre los deberes y las funciones de los pastores, es decir, de la jerarquía de la Iglesia. En la práctica, se entenderá que la misión de la Iglesia corresponde a la jerarquía. Aunque hablar de teología pastoral en referencia a la tarea de los pastores será siempre legítimo, se echaba de menos una reflexión sobre lo que la Iglesia toda entera hace, de acuerdo con su ser y misión. El Vaticano II da paso a una comprensión de la Iglesia como misterio de comunión y pueblo de Dios, donde la jerarquía tiene una función importante, pero, al mismo tiempo, todos los cristianos son Iglesia y responsables de su misión. Por eso el Vaticano II supuso un antes y un después para la teología pastoral en el ámbito católico. Esta profundización venía preparada por la vuelta a las fuentes bíblicas, patrísticas, etc., de la primera mitad del siglo XX. Ya desde finales del siglo XIX venía gestándose en la teología católica un redescubrimiento del aspecto pastoral, o si se quiere práctico existencial, sapiencial, o espiritual y apostólico de la teología misma. Después del Vaticano II nuestra disciplina ha tomado cuerpo en las facultades de teología y otras instituciones educativas, y se viene desarrollando en todo el mundo, con distintos subrayados según las diversas áreas geográfico-lingüísticas, como puede verse en los manuales y monografías. Se ha conservado el nombre de teología pastoral, no solo en aquellos manuales que tratan de la misión de los ministros ordenados, sino también en aquellos otros que estudian la acción de todos los cristianos en la Iglesia y para el mundo. Otros autores prefieren hablar de teología práctica, en el tema 1 discutiremos ese uso, o, con una terminología ya bastante decantada, teología de la acción eclesial. En la cuestión del nombre, late, pues, la historia misma de la disciplina, y algunas opciones importantes. Objetivos de esta unidad didáctica. Esta primera unidad se propone como objetivo introducir al alumno en la asignatura, estudia la identidad y el método de la teología pastoral. Para encuadrar ese estudio se muestra el contexto bíblico, eclesial y teológico de esta materia, así como su desarrollo histórico. Tema 1. Naturaleza y método de la teología pastoral. El cuidado de Dios por su pueblo y la figura del buen pastor. Jesucristo, enviado del Padre, y la Iglesia evangelizadora. Historia de la teología pastoral, objeto y método de la teología pastoral. Orientaciones didácticas. Antes de comenzar asegúrese de que ha leído con detenimiento la presentación de la asignatura y las orientaciones generales para su estudio. Pregúntese si ha comprendido la unidad de la materia. Si le es posible, apréndase el índice, o al menos los epígrafes más importantes, sus partes y secciones, unidades didácticas, principales. En el estudio de esta unidad, como también de las demás, se recomienda la elaboración de un esquema. No solo porque en el examen le pueden pedir, además de preguntas cortas, una exposición más general para comprobar su visión de conjunto, sino porque así podrá garantizar la unidad de sus adquisiciones. Desarrollo del tema. Para comprender la naturaleza y el método de la teología pastoral conviene, ante todo, que estudiemos el término pastor con referencia a Dios y especialmente a Jesús. En segundo lugar, veremos el modo en que la Iglesia continúa y participa de la misión salvadora de Cristo. Estaremos entonces en condiciones de captar los objetivos que la teología pastoral se ha ido marcando y cómo se entienden hoy el objeto y método de esta asignatura.
1. El cuidado de Dios por su pueblo y la figura del buen pastor. En la Escritura los profetas utilizan la imagen del pastor y del rebaño para exponer las relaciones entre Dios y el pueblo elegido. Jesús se considera a sí mismo el buen pastor que da la vida por sus ovejas. A. Dios, pastor de Israel, Antiguo Testamento. Los reyes del Antiguo Oriente solían considerarse a sí mismos como pastores de sus pueblos. En el Antiguo Testamento Moisés y David, antes de convertirse en jefes y pastores del pueblo elegido, habían sido de hecho pastores de rebaños. El tema de Dios como pastor aparece con fuerza en Oseas, que considera a Israel como grey o rebaño de Dios, Os 4, 6, y se desarrolla con Jeremías y Ezequiel y Zacarías. En las pruebas del tiempo del exilio, Jeremías aplica la figura del pastor, poimen, a los reyes de Judá, reprochándoles no haber cumplido con su deber, y anunciando que Dios dará a su pueblo otros pastores que lo apacentarán con sabiduría, ya 3, 15, 23, 4. A través de Ezequiel, Yahvé declara que él mismo se convertirá en pastor que unificará las tribus dispersas de Israel, Ez 34, 11 a 16, 22 a 24, y, a la vez, suscitará un pastor, especialmente elegido como Mesías davídico, 34, 23, 37, 22 a 25. Esta figura profética adquiere un carácter especial en la época postexílica, con Zacarías, que anuncia un pastor que muere por la voluntad de Dios, instaurando en Jerusalén un cambio definitivo, Zac 12, 10, 13, 7, Siefar. Y en 19, 37, este segundo texto fue citado por Jesús camino de Getsemaní, Siefar. Mt 26, 31. B. Jesús, buen pastor, Nuevo Testamento. Jesús se declara a sí mismo, en los Evangelios sinópticos, como el pastor mesiánico prometido por el Antiguo Testamento. Y lo hace a través de tres imágenes: 1. La renovación del mundo, descrita como la reunificación de las ovejas perdidas de la casa de Israel, Siefar. Mt 14, 24, 10, 6, Ez 34, si bien se abre a todos los pueblos para reunirles en su rebaño. 2. El anuncio de su muerte y resurrección, está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de ser resucitado os guiaré en Galilea, Mt 14, 27s, 3, el acontecimiento del juicio final, el pastor juez separa las ovejas de los cabritos, finalizando su misión universal, Siefar. Mt 25, 32 ss. En el Evangelio de San Juan, y en 10, 1 a 30, Jesús contrapone la figura del buen pastor al extraño o asalariado, que huye ante el peligro, porque solo busca su bien. Jesús habla de una relación mutua de conocimiento entre él y sus ovejas, y lo compara al profundo conocimiento amoroso que existe entre él y su Padre: yo soy el pastor, conozco las mías y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas, y en 10, 15s. Esta relación vital entre Jesús pastor y su rebaño, se observa también en otras imágenes como la de la vid y los sarmientos, y en 15, 5. Jesús entrega libremente su vida por las ovejas, por su rebaño, poimne, expresión esta que viene a ser equivalente a la eclicha de los sinópticos, ambas se yustaponen en los Hechos, Siefar. Hech 20, 28. La entrega de Cristo pastor por sus ovejas implica, por tanto, su muerte en la cruz y la Eucaristía, mediante la cual el sacrificio de Jesús se hace presente continuamente entre los cristianos. La predicación y la vida entera de Cristo, su muerte y su resurrección, y el don del Espíritu Santo a la Iglesia adquieren pleno sentido en Jesús mismo, como puerta y camino hacia el Padre, Siefar. Y en 10, 1 y 7. Dicho brevemente, Jesús da la vida, al Padre, por sus ovejas, constituyéndose en sacerdote, víctima y altar del nuevo culto cristiano. De ese oficio de amor participan todos los fieles bautizados. A partir de la parábola del buen pastor pueden deducirse también las actitudes fundamentales de los que están puestos por Dios, en la Iglesia, por el sacramento del orden, para representarle como pastores del nuevo pueblo de Dios, jerarquía. Solo se puede ser pastor del rebaño de Jesucristo por medio de él y en la más íntima comunión con él, buscando servir con humildad y no servirse de la propia posición, aprender diariamente, de la Eucaristía, la entrega y la disponibilidad, aceptar a los demás como requisito para conocerlos y amarlos,
y poder así ayudarles en sus necesidades y orientarles para que no se vinculen a uno mismo, sino que se abran a Cristo. Este oficio de Jesús como pastor se presenta también en el Evangelio de San Juan como un servicio a la unidad, Siefar. Y en 10, 16, Siefar. 11, 52, que, partiendo de la unidad interior de la Iglesia, tiene como horizonte la humanidad entera. En la primera carta de San Pedro se aplican a Cristo los títulos de pastor y obispo, episcopos, de vuestras almas con el sentido de custodio de los suyos, y pastor supremo, archipoimen, en cuanto que por su autoridad llamará a rendir cuentas a sus pastores, IP 2, 25, 5, 3s. En hebreo se le considera como el gran pastor, poimen megas, modelo incomparable y único de los pastores, por encima incluso de Moisés, HB 13, 20, fórmula litúrgica. Finalmente, el Apocalipsis habla del Cordero, Amnos, que apacentará a los que le siguen y los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida, AP 7, 17. En otros lugares del Nuevo Testamento se aplica significativamente el título de pastores a los que presiden la comunidad cristiana, deben cuidarla, buscar a los extraviados, alejar la herejía y dar buen ejemplo, por ejemplo, F4, 11, HCH 20, 28 SS, IP 5, 3. Pedro ha sido instituido por Cristo, de modo especial, como pastor y cabeza del grupo de los apóstoles, Siefar. Y en 21, 15 a 17. A ellos se les encargan las tareas de enseñar, bautizar y dirigir su iglesia. Han de llevar a cabo el servicio a la palabra, la fracción del pan y el ejercicio de la caridad, promoviendo entre los creyentes la unidad, un solo corazón y una sola alma, Hech 2, 42, 4, 32, 6, 4. Los primeros cristianos encontraron, en el arte de su tiempo, la imagen del pastor con la oveja sobre sus hombros. Para los padres de la Iglesia, esa figura representaba a Dios, que, en Cristo, ha salido en busca de la humanidad perdida, para rescatarla de sus extravíos y llevarla de nuevo a casa. Así, por ejemplo, dice San Gregorio Nacianceno, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, salió en busca de la oveja descarriada, por los montes y collados donde sacrificábamos a los ídolos, halló a la oveja descarriada y, una vez hallada, la tomó sobre sus hombros, los mismos que cargaron con la cruz, y la condujo así a la vida celestial. Consulte la voz pastor en algún diccionario o enciclopedia bíblica, por ejemplo en el Vocabulario de Teología Bíblica editado por X. Leon Dufour, Barcelona 1990. Lea en la Biblia algunos textos y anote algún detalle. 2. Jesucristo, enviado del Padre, y la Iglesia evangelizadora. Jesús es el apóstol por excelencia, el ungido con el Espíritu Santo, enviado y revelador en plenitud del Padre. Con sus palabras y gestos, con toda su vida, anuncia e introduce ya el reino de Dios, que se hace presente en su persona, y que la Iglesia tiene como misión establecer en este mundo. En la misión de la Iglesia pueden destacarse dos aspectos que veremos a continuación: es participación de la misión de Jesús, gracias a la acción del Espíritu Santo, tiene como horizonte el reino de Dios, inseparable de Cristo y de la Iglesia. Ella es, según Lumen Gentium, 5, germen e instrumento al servicio del reino. A. La evangelización, misión de la Iglesia recibida y participada de Cristo por medio del Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús se reafirma su unción por el Espíritu Santo, LC 3, 22. En Nazaret Jesús se presenta como el ungido, enviado por el Espíritu del Señor para una misión, LC 4, 18 a 21. Jesús se identifica con esa misión mesiánica, proclama la buena nueva con lo que dice, con lo que hace y también con lo que es, con sus palabras, con sus obras, con su persona, con toda su vida. El Espíritu Santo le acompaña constantemente en su predicación, en sus milagros, en su oración y en su sacrificio al Padre por sus hermanos los hombres. Pero Jesús no solo posee el Espíritu sino que también lo da, como había prometido ya desde antes de su muerte, ver, por ejemplo, y en 7, 39, 16, 7. Como fruto de la cruz, entrega el Espíritu, Siefar. Y en 19, 30, y confirma esa entrega durante su primera aparición en el cenáculo, y en 20, 22. Todo ello se consuma el día de Pentecostés, Hech 2, 1 SS, 32 S.
Los padres de la Iglesia llamaban a Jesús el gran precursor del Espíritu Santo. De este modo, la Iglesia participa de la unción de Jesús por medio del Espíritu, que la impulsa a su misión, Siefar. Hech 10, 15, 16, 6 ss. Por eso el Concilio Vaticano II la llama pueblo mesiánico. La evangelización, misión de la Iglesia que cumple el mandato de Cristo, es obra inmediata del Espíritu Santo, y es preparada por el Espíritu en la historia, las culturas, las religiones y las personas. B. El establecimiento del reino, inseparable de Cristo y de la Iglesia. El testimonio y la misión de Jesús se dirigen al anuncio del reino de Dios. Para eso se declara enviado por el Padre, de quien se recibe lo demás como añadidura, Mt 6, 33. Esa es la buena nueva, la salvación del hombre por el don de Dios. Un don que comporta la alegría de conocer a Dios y ser conocido por Él, de verlo y entregarse a Él. Un don que incluye la liberación del pecado y del maligno, y, en consecuencia, de todo lo que oprime al hombre. Un reino y una salvación que, al mismo tiempo, cada uno debe conquistar con esfuerzo, Mt 11s, LC 16, 26, a partir de un total cambio interior, metanoia, una conversión radical, una transformación profunda de la mente y del corazón. Quienes acogen esa buena nueva mediante la fe, se unen a Jesús, y constituyen una comunidad que es a la vez evangelizadora. La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. En síntesis, el reino de Dios es una realidad trascendente, se distingue de un progreso meramente terreno, e inseparable de Cristo y de la Iglesia. La Iglesia es instrumento de la acción o misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, para que el reino de Dios se realice plenamente entre los hombres y en el mundo. 3. Historia de la teología pastoral. El Concilio Vaticano II supuso un antes y un después para la teología pastoral en el ámbito católico. A. Itinerario de la teología pastoral antes del Vaticano II. En la historia de la teología pastoral antes del Concilio Vaticano II pueden distinguirse dos grandes etapas. 1. La teología pastoral como ciencia del pastor, de la práctica al marco histórico salvífico. Como disciplina autónoma nace en contexto regalista, a raíz de un decreto de la emperatriz M. Teresa de Austria en 1774, que confía al benedictino F. S. Rautenstrauch, 1734 a 1785, la reforma de los estudios teológicos. En una perspectiva práctica, la teología pastoral se configura en torno a deberes de los pastores. A finales del S. 18 y comienzos del 19 la disciplina recibe una impronta bíblica e histórico-salvífica con J.M. Seylar, 1751 a 1832, a quien muchos consideran padre de la teología pastoral en el ámbito católico. Le asigna como objetivo la formación de los sacerdotes para que fomenten la relación personal de los fieles con Dios en Cristo. Entre los siglos XVIII y XIX se sitúa F. Schleiermacher, 1768 a 1834, punto de referencia para nuestra materia en el ámbito protestante alemán. Considera toda la teología como una tarea eminentemente práctica. La teología práctica en sentido estricto es la corona de la teología, al servicio de la guía de las almas. 2. El marco eclesiológico, el legado de Tubinga. Conagraf, 1814 a 1867, profesor de la Facultad Católica de Tubinga, la disciplina alcanza su marco eclesiológico. Paragraf. La teología práctica, así la llama para que no se confunda con algo solo propio de los pastores, no existe porque la teología tenga un interés práctico, sino porque la Iglesia es una realidad que se edifica a sí misma. Graf concibe esta materia como autoconciencia científica de la Iglesia en su autoedificación, Selbsterbauung, con vistas a mejorar la acción eclesial en el futuro. F. X. Arnold, 1898 a 1969, discípulo intelectual de Graf y de J. A. Moller, profesor, como ellos, de Tubinga. Afirma que, siendo la Iglesia la congregación de todos los bautizados, ella es, toda entera, el sujeto responsable de la actividad eclesial. Esta actividad se desarrolla en torno al principio de encarnación o principio humano divino, según el cual la palabra de Dios en la historia se da no sin la unión sustancial con los hombres y su vida concreta. Aunque solo sea de paso, conviene referirse al episodio de la teología querigmática.
En 1936 el austríaco J. Jungmann denuncia una separación entre la teología escolástica y la predicación. A este prestigioso historiador de la liturgia se unieron otros profesores de la Facultad Teológica de Innsbruck. Algunos de los que se apoyaron en él querían distinguir la teología científica respecto a otra teología de carácter vital o catequético, centrada el anuncio, querigma, de Cristo. La propuesta de elaborar esta teología querimática diversa de la científica no fue plenamente aceptada, porque se llegó a la conclusión de que la teología en general tiene intrínsecamente un carácter cristológico y misionero. Este episodio dejó su huella en la conciencia teológica e influyó notablemente en la renovación catequética. Volviendo a conectar con la línea de Graf, el concepto de la autoedificación de la Iglesia inspira la idea de Carraner sobre la teología pastoral como ciencia de la autorrealización de la Iglesia. Este principio fue el fundamento del Manual de Teología Pastoral, la teología práctica de la Iglesia en su presente, obra que ha marcado en gran parte la orientación actual de nuestra materia. Ha planteado la cuestión del equilibrio entre la reflexión que encuentra sus fuentes en la revelación, concretamente la eclesiología, y la reflexión que viene de las ciencias humanas. B. La reflexión teológico-pastoral del Concilio Vaticano II. Es interesante notar que el concilio dedicó sus 4 constituciones al ser y al obrar de la Iglesia. Teniendo como centro y clave la Lumen Gentium, las otras 3 constituciones muestran los fundamentos de la acción eclesial, la Dei Verbum estudia la palabra de Dios, la Sacrosanctum Concilium, la liturgia, la Gaudium et Spes, el servicio de salvación que la Iglesia presta al mundo. La cuestión decisiva es el hecho de que el Vaticano II se propuso una finalidad pastoral, hasta el punto que Juan XXIII lo preveía como un concilio pastoral. Ese carácter pastoral y en un sentido más amplio, apostólico, evangelizador o misionero impregnó todas sus tareas, diálogos y documentos. De manera especial la relación entre la doctrina y la tarea pastoral, lo que podríamos llamar la reflexión pastoral del concilio, quedó representada en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. La índole pastoral mediante la cual el concilio quiso proponer a Jesucristo al hombre y al mundo contemporáneos, manifiesta, ante todo, la misión sacramental salvífica de la Iglesia. Para Juan XXIII esto implicaba 2 afirmaciones que aparecen en su discurso de inauguración solemne del Vaticano II: el principal objetivo del concilio es no solo guardar el depósito de la fe, sino transmitirlo. Hay que distinguir entre el depósito de la fe, las verdades que se contienen en la doctrina cristiana, y el modo de expresarlas. Por otra parte, el carácter pastoral del concilio, representado por la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se traduce en 3 temas característicos, aunque no exclusivos, de ese documento. A. La fidelidad renovada, aggiornamento, de la Iglesia a su misión, con un sentido teológico de la tradición y a la vez una actitud positiva ante la historia. B. La actitud de diálogo, que debe presidir el servicio de salvación que la Iglesia presta al mundo. C. El discernimiento de los signos de los tiempos, interpretación de los acontecimientos a la luz del Evangelio. Estos 3 temas implican una fidelidad dinámica que exige continuamente profundización, tanto en los aspectos veritativos de la fe como en sus aspectos vitales. A ello se opone la fragilidad de la naturaleza humana, inclinada al error y al pecado. Por eso, al interpretar la apertura de la Iglesia al mundo que supuso el Concilio Vaticano II, no se debió pasar por alto los riesgos que semejante proyecto bueno y necesario entraña. De la intencionalidad pastoral del concilio se deducen finalmente otras 2 cuestiones que se han destacado con justo motivo. En primer lugar, la preocupación por encontrar un lenguaje adecuado en la evangelización, que no oponga lo pastoral a lo doctrinal, que sea comprensible sin olvidar ni contradecir las formulaciones propias de la fe cristiana. En segundo lugar, que no cabe oponer lo pastoral a lo doctrinal en la transmisión de la fe. Sin dejar de lado la formación de verdaderos pastores de almas, el concilio supuso una maduración y replanteamiento de las relaciones entre la Iglesia y el mundo, propició una comprensión teológica de las tareas de la Iglesia y su complementariedad, tarea pastoral y ecumenismo, junto con la misión ad gentes, y promovió la relación entre la fe y la cultura, para responder mejor a las exigencias de lo que luego se llamaría nueva evangelización. En el seno de la Iglesia como medio de salvación y de evangelización, situó a los portadores concretos de la misión, los cristianos. Lo pastoral no se opone a lo doctrinal, ni lo rebaja en su verdad, ya que solo con alimento verdadero se apacienta auténticamente el hombre. Pero la exposición pastoral de la doctrina no se contenta con conceptualizar, definir y deducir,
quiere acercarse de manera comprensible al hombre con sus interrogaciones y expectativas. Pastoral indica una modalidad, a saber, la apostólica, y el esuenens, y misionera, de presentar la fe cristiana teniendo presente también al hombre moderno. 4. Objeto y método de la teología pastoral. Estamos ya en condiciones de recoger las nociones anteriores para responder a la pregunta por el objeto y el método de la teología pastoral. Se trata de reflexionar teológicamente sobre la acción de la Iglesia que conduce a su edificación. Esto implica hacerse cargo de la posición de esta asignatura en el seno de la teología, de su relación con otras disciplinas cercanas, y, finalmente, de su propio método. A. La teología pastoral, ciencia teológica que estudia la acción y la edificación de la Iglesia. La asignatura que nos ocupa se dirige, pues, a estudiar teológicamente la edificación de la Iglesia. Como hemos señalado, en el ámbito católico tiende a conservarse la denominación tradicional de teología pastoral, expresión que siempre reclama añadir para clarificar que todos los cristianos son Iglesia y responsables de ella. La actividad de los pastores es una parte ciertamente muy cualificada de la acción de la Iglesia, pero no la agota. Obviamente, es legítimo comprender la teología pastoral en un sentido estricto, como teología del ministerio de los pastores, en el marco de acción de la Iglesia entera. Un nombre bastante extendido es el de teología práctica, expresión que ha sido usada fundamentalmente por autores protestantes. A este respecto conviene añadir dos precisiones. 1. Toda la teología tiene una dimensión práctica o pastoral. La práctica, el apostolado de todos los cristianos, la pastoral de los pastores, no puede separarse de la teología, es decir, de la fe que busca entender y obrar en consecuencia. La teología pastoral es práctica ante todo porque es teología. Según Santo Tomás, la teología es más especulativa que práctica porque trata más de Dios y de su obrar que de la acción del hombre, pero también es práctica porque estudia al hombre, en cuanto que por su obrar se encamina al perfecto conocimiento de Dios, en lo que consiste la felicidad eterna. Una línea diversa aunque más cercana a la anterior de lo que suele pensarse es la representada por Dan Scotto, para quien la teología es sobre todo ciencia práctica. Dentro de la teología se consideran disciplinas prácticas especialmente la teología moral y la teología pastoral. En un sentido más amplio, que incluye el aspecto espiritual, se habla de una dimensión sapiencial de la teología. 2. Por otra parte, la palabra práctica, sobre todo en su versión praxis, evoca en algunos la interpretación marxista de la historia como un proceso en el que la acción es criterio primero de la verdad. Tras estas consideraciones se comprende que exista cierta resistencia a sustituir la terminología teología pastoral por teología práctica. Nuestra materia podría denominarse teología de la acción de la Iglesia, teología del apostolado, teología de la acción salvífica o con términos equivalentes. Después del Concilio Vaticano II, la reflexión más fecunda para la fundamentación de la teología pastoral es aquella que, prolongando la teología del mismo concilio, ve la misión de la Iglesia, pueblo de Dios Padre, sustentada en la misión doble del Verbo y del Espíritu Santo. Cristo no solo es el Verbo encarnado sino también el ungido, que recibe y da al Espíritu en plenitud. Esta perspectiva enriquece la comprensión de la acción de Cristo y, en consecuencia, ilumina la comprensión de la acción eclesial. La Iglesia se origina, vive y se consuma por el don del Espíritu Santo. Por tanto, la edificación de la Iglesia, como indica su propio nombre, literalmente, eclicha, vocación de muchos, se realiza, antes que nada, por medio de la convocación permanente que de la humanidad hace Dios Padre por la doble misión, envío, de su Hijo y del Espíritu Santo. Ya hemos visto cómo, con expresión sintética, el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es pueblo mesiánico, convocado y consagrado para ser comunión de vida, caridad y verdad, y enviado al mundo como instrumento de redención universal, es decir, como sacramento de salvación. Esto significa que el fundamento y fuente viva de la acción de la Iglesia y de los cristianos en ella es lo mismo que unifica y vivifica su misión, la unión con Cristo y la obra del Espíritu Santo en cada persona, en cada tarea, en cada acción concreta. Por parte de los cristianos, esto se traduce en el seguimiento de Cristo, la identificación con él por medio de la vida espiritual, vida del Espíritu y la participación en la misión de la Iglesia. Dicho brevemente, en la búsqueda de la santidad y el compromiso apostólico. En cierto sentido, un tanto paradójico, la acción de la Iglesia consiste sobre todo en dejar hacer a Dios como hizo anticipadamente María, para que el Cristo total se edifique en el mundo.
La Iglesia actúa en la medida que se deja amar por Cristo y vivificar por el Espíritu Santo. Su eficacia depende de esa unidad y de esa vida, que ella participa de la Trinidad y da a participar a los cristianos. En consecuencia, la acción de la Iglesia requiere la pedagogía de la oración y la pastoral de la santidad a todos los niveles. En este marco, hay que promover en los cristianos las convicciones, disposiciones y actitudes de santidad y de servicio que sean acordes con su participación en la misión de la Iglesia, y que se fundamentan en las virtudes teologales. A ello contribuye en primera línea la teología pastoral con su propio método. Sintetizando lo expuesto en los párrafos anteriores, puede decirse que el binomio vocación-misión se convierte en principio fundamental, regla clave de la praxis cristiana, tanto en el plano apostólico y pastoral como en el plano de la vida interior y de la vida social. Juan Pablo II señaló en 1992 que es necesario el estudio de una verdadera y propia disciplina teológica, la teología pastoral o práctica. Y la describía así: una reflexión científica sobre la Iglesia en su vida diaria, con la fuerza del Espíritu, a través de la historia, una reflexión sobre la Iglesia como sacramento universal de salvación, Lumen Gentium, 48, como signo e instrumento vivo de la salvación de Jesucristo en la palabra, en los sacramentos y en el servicio de la caridad, Pastores Davo Vobis, 57. El texto insiste en que la pastoral posee una categoría teológica plena, porque recibe de la fe los principios y criterios de la acción pastoral de la Iglesia en la historia, de una Iglesia que engendra cada día a la Iglesia misma. Así como la humanidad asumida en la encarnación es la manifestación del Verbo, la Iglesia, cuerpo de Cristo, es la manifestación del Espíritu Santo, el Espíritu de amor del Padre y del Hijo. Esa manifestación del amor se realiza a través del anuncio de la fe, la celebración de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y la caridad operativa. El amor cristiano es manifestación del culto espiritual que es la vida entera de los cristianos, integrada en la dinámica oblativa de Cristo. Sin el amor se desharía la lógica cristiana y con ello la teología misma. Sin el amor no existiría la Iglesia ni se llevaría a cabo su misión, que es edificación del cuerpo místico tanto ad intra como ad extra, comunión y misión. Si la comunión es el misterio de la Iglesia que la Trinidad va edificando en la historia y en las culturas con la colaboración esencial de los cristianos, cabe señalar que solo la verdad unifica y su prueba es el amor. El amor es, en síntesis, el alma de la vida cristiana y de la acción eclesial. En definitiva, cabe resumir así la identidad de la nuestra disciplina. La teología pastoral, o práctica, puede entenderse como la ciencia teológica de la autorrealización de la Iglesia en su colaboración salvífica con las misiones trinitarias, pues solo Cristo y el Espíritu Santo dan eficacia divina a la Iglesia y a la acción de cada cristiano en ella. Esta asignatura estudia, pues, la misión de la Iglesia en ejercicio. Es decir, la edificación de la Iglesia que corresponde a su estructura fundamental. La naturaleza de la Iglesia se expresa en su misión con una estructura compuesta de tres elementos igualmente esenciales: el anuncio de la palabra o del mensaje del Evangelio, querigma martiria, la celebración de los sacramentos, liturgia, y el servicio de la caridad, diaconia, tres actividades que se implican mutuamente y son inseparables, siefar. Enc. Deus Caritas Est, en 21 a 25. Se trata de tres dimensiones o formas de la única acción de la Iglesia. B. La teología pastoral en relación con otras disciplinas. Ya hemos mencionado que toda la teología tiene un aspecto pastoral o práctico. La teología pastoral es la decantación reflexiva y explícita de esa dimensión pastoral de la teología. A partir del Vaticano II, la introducción de la disciplina con carácter normativo en los estudios teológicos se debe no a una oportunidad estratégica, sino a una autoconciencia renovada de la Iglesia y su misión, y a la rápida modificación de las condiciones socioculturales en las que el cristiano y la Iglesia se encuentran en la actualidad. Esta disciplina dialoga como toda la teología con la filosofía, con la historia y con las denominadas modernamente ciencias humanas y sociales, la pedagogía, la psicología y la sociología, etc. De modo más estrecho nuestra asignatura se relaciona con la teología dogmática. Se ha dicho que la teología pastoral es la sensibilidad de la dogmática, y particularmente con la eclesiología, porque de ella extrae su fundamento, la naturaleza y la misión de la Iglesia, hasta el punto de poderse considerar como una eclesiología práctica. Además, conviene tener en cuenta sus relaciones con disciplinas cercanas como la teología fundamental, la teología moral, la teología espiritual y el derecho canónico.
Como reflexión sobre la acción total de la Iglesia, la teología pastoral sirve de marco unitario al estudio de ciencias como la pedagogía religiosa o catequética, la misionología y el ecumenismo. C. Método de la teología pastoral. He aquí una definición descriptiva de la teología pastoral que detalla los elementos del método de esta disciplina. La teología pastoral es teología de la acción, 1, de la Iglesia, 2, que enseña a leer los designios de Dios en una determinada situación de lugar y tiempo, aquí y ahora, 3, atendiendo a la revelación y a los datos que proporcionan las ciencias humanas, 4, a fin de que esos designios sean reconocidos por la Iglesia, sean celebrados en su vida, y sean orientados hacia la realización del proyecto de Dios. A partir de aquí, en efecto, pueden señalarse 4 elementos fundamentales del método teológico pastoral. 1. El binomio teología-acción, o, si se prefiere, el de teología y vida de los cristianos. Teología y acción deben distinguirse pero no pueden separarse. La acción de la Iglesia es la práctica de la teología, saber sobre Dios y por tanto sobre la acción de la Trinidad, y permite comprobar la fidelidad de la Iglesia a Cristo y a la revelación. Derivadamente, la acción de los cristianos es fruto de su conciencia de ser Iglesia. Esa acción puede y debe ser siempre mejorada, pero la práctica no crea la verdad revelada, el designio salvífico divino manifestado en Cristo, fundamento de la misión de la Iglesia. Por su naturaleza propia, la teología pastoral utiliza no solo el método deductivo, de tales principios se deduce tal acción, sino también el método inductivo, la situación histórica interpela a la inteligencia creyente para que estudie cómo mejorarla. 2. El fundamento eclesiológico. La vida o la acción de la Iglesia es el objeto, material, de la teología pastoral. Como toda teología, la capacidad o instrumento con el que se conoce ese objeto formal quo, es la razón iluminada por la fe, por eso decíamos antes, atendiendo a la revelación. El punto de vista, objeto formal o, bajo el que se estudia la acción de la Iglesia es el aquí y ahora de su edificación. 3. El discernimiento de los signos de los tiempos, CFR. MT 16, 4, LC 12, 54 a 56. Se trata de descubrir los signos de la actuación del Espíritu Santo no solo en la Iglesia sino también en la historia y en el mundo, que pueden ayudar a los cristianos a comprender más profundamente el mensaje del Evangelio y realizar mejor su misión. Esos signos piden, en efecto, un laborioso y atento discernimiento, CFR. Gaudium et Spes 4, 11, 44, Novo Millennio Ineunte 56, 58. 4. El diálogo con las ciencias humanas. Los datos que las ciencias, también las ciencias experimentales, pero sobre todo, como queda dicho, la historia, la pedagogía, la psicología, la sociología, etc., pueden ofrecer para este diálogo han de valorarse bajo la luz de la revelación, es decir, a partir de la fe. Finalmente, cabe referirse a las etapas concretas que implica el método teológico pastoral y que suelen verse reflejadas en la mayoría de los documentos eclesiales. En efecto, toda acción en la que intervienen las personas humanas vive de un triple momento: 1. Análisis y valoración de la situación que se trate y su contexto; 2. Proyecto, identificación de objetivos o metas para la acción pastoral o apostólica; 3. Estrategia o programación, que tenga en cuenta los elementos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, personas, referencias, modos de la acción, medios, sistemas de verificación, etc. En cada una de estas fases intervienen criterios de razón, ciencias humanas, que han de articularse dentro de los criterios de la fe para poder hablar de una criteriología teológica. Tales fundamentos, etapas y criterios han de tenerse en cuenta, al menos implícitamente, a la hora de elaborar los proyectos y planes pastorales. Es decisivo conceder la prioridad a la oración, personal y comunitaria, para respetar la primacía de la gracia. En la acción pastoral, como también sucede en el camino espiritual, no cabe pensar que los resultados dependen de la capacidad humana para hacer y programar. Ciertamente, Dios pide la colaboración con su gracia, utilizando todos los recursos de la inteligencia y la capacidad operativa al servicio del reino, pero sin él no podemos hacer nada, CFR. Y en 15, 5, 1 COUR 3, 6s. Es necesario aprender a pedir y buscar, con humildad y perseverancia, la voluntad de Dios para la comunidad cristiana y cada uno, sin considerar como posible aquello que sobrepasa la naturaleza,
como si fuera efecto del esfuerzo humano, pues la salvación proviene siempre y únicamente de la misericordia de Dios. En síntesis, hay que conceder la primacía a la vida interior y a la santidad, no como utopía irrealizable, sino como sustancia misma de la vida cristiana, y camino fundamental para permitir la eficacia de la doble misión del Verbo y del Espíritu, es imprescindible para hacer operativa la fe. En cuanto al discernimiento eclesial, un ejemplo de procedimiento puede seguirse según este orden. Presentación del tema en cuestión, formulación, datos y experiencias, valoración, aspectos, consecuencias, etc. Oración personal y en común. Estudio o reflexión personal, en silencio. Escucha de las opiniones de todos, seguida de diálogo sobre la propuesta o el proyecto, puede hacerse por grupos. Intervenciones de aquellos que lo deseen, acerca de lo que han escuchado y reflexionado. Exposición, por parte de un moderador o varios, de las conclusiones provisionales a que se va llegando. Debate final sobre esos puntos. Toma de decisión. Esta no depende necesariamente de la visión mayoritaria, sino de la realidad de que se trate y su contexto, según la naturaleza de las cuestiones, el bien común, las necesidades de la Iglesia y del mundo. El discernimiento puede aconsejar no decidir o dejarlo para más tarde.